El tema de hoy son las medidas de tendencia central y dispersión. Esto ya es de los últimos temas que vamos a estar viendo. No está tan difícil. Ahorita los conceptos que vamos a ver hoy son unos que, repito, ya hemos visto con anterioridad con lo de las tablas. Entonces empiezo. Entonces, las medidas de tendencia central dice que son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores. Es decir, yo tengo un grupo de valores y a través de X procedimiento yo voy a determinar un valor para posteriormente graficarlo. Dice, representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central, las más utilizadas son la media, la mediana y la moda, que ya esos ya los habíamos visto anteriormente, pero lo habíamos visto con tablas de frecuencias. Ok, ahora esta mediana, media y moda lo vamos a ver con las medidas de tendencia central, que para calcularlos obviamente es mucho más sencillo. Ok, para poder primero entender el concepto de medidas de tendencia central hay que saber lo que es el rango, que en principio es el mismo que el anterior. Dice, el rango es un valor numérico que me indica la diferencia, es decir, la resta, entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o muestra estadística. De ese valor suele ser utilizado para obtener la dispersión total. Y bueno, como ejemplo tenemos, si en una muestra con dos observaciones tenemos 10 y 100 pesos, el rango sería de 90 pesos. Es decir, vamos a restar a 100 pesos, le vamos a restar 10. Entonces 100 menos 10 me va a dar 90. Ese sería mi rango. Ese ya lo habíamos visto. La fórmula es esa. Dice R, que es el de rango, es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces R es el rango, max es el valor máximo, min el valor mínimo, y x es la variable sobre la cual se pretende calcular esta medida. Entonces x es el valor máximo, o sea, el valor, y el valor mínimo. Ok, punto importante. Para calcular el rango, aquí no es importante ordenar los valores de mayor a menor o ascendente o descendente. O sea, aquí sí no importa si los ordeno o no. Con que yo sepa de un grupo de valores cuál es el valor más alto y el valor mínimo, no importa. Aquí sí, eso es irrelevante. O sea, ese es el rango, ¿sí? Ejemplo de rango. Dice, las ganancias de la primera mitad del año pasado de una empresa que vende ositos de peluche en lata son las siguientes. Entonces, en enero vendió 16.800 pesos, en febrero vendió 34.500 y así cada cantidad durante esos 6 meses. Si yo quiero sacar mi rango de esos valores, ¿cuál es el valor máximo aquí? En este caso, de esa lista de valores, ¿cuál es el valor máximo? 34.500. 34.000. ¿Y el mínimo? 12.500. 12.500. Entonces, lo único que hay que hacer es hacer, ahora sí, una resta. Entonces, a esos 34.500 le voy a restar los 12.500. Entonces, mi rango es de 22.000. Así de sencillo, como ya lo repito, como lo hicimos anteriormente. Ok, ¿dudas con lo que es el rango? No, profe. No, ok. Continúo. Ahora, ¿qué son las medidas de dispersión? Ya tenemos qué es el rango, ya sabemos, más o menos tenemos el concepto de media, mediana y moda, pero bueno, ¿qué son las medidas de dispersión? Bueno, las medidas de dispersión miden el grado de dispersión de los valores de una variable, o sea, qué tan separados están unos de otros. Evalúan en qué medida los datos difieren entre sí. O sea, por ejemplo, a lo mejor yo tengo 5 datos, qué tan separados, por decirlo así, están separados unos datos de otros. Esas son las medidas de dispersión. De esta forma, ambos tipos de medidas usadas en conjunto permiten describir un conjunto de datos entregando información acerca de su posición y su dispersión, es decir, en dónde están en referencia a un determinado punto, por ejemplo, qué tan alejados o cercanos están unos puntos de otros.
Esas son las medidas de dispersión, ¿sí? Me van a permitir o evalúan en la medida en que los datos están, bueno, aquí le llaman difieren, para que lo entiendan vamos a ver lo que están separados entre uno y otro, o qué tan lejos o cerca están unos datos de otros, en valores numéricos obviamente, ¿no? Vamos a ponerlo en decimales si lo quieren ver así. Ok, dentro de esos medidas de dispersión tenemos los datos no agrupados, que son los que vamos a ver hoy. Dice que los datos no agrupados son aquellos que, obtenidos a partir de un estudio, no están todavía organizados en clases. Por eso se llaman no agrupados, porque no están organizados. Eso lo vamos a ver más adelante, porque también están los datos agrupados. Entonces, los datos agrupados, dice, cuando es un número manejable de datos, usualmente 20 o menos. Es decir, si yo tengo un conjunto de elementos o números y son 20 o menos, se les consideran datos no agrupados. Si hay más, ya son datos agrupados. Por ahí me encontré algunos autores o alguna información que decía que eran 30 o menos. Entonces, y la mayoría ponía 20 o menos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo que sea entre 20 y 30, que sean datos no agrupados. Ya más adelante, de ese número en adelante, ya tendrían que ser datos agrupados. Dice, y hay pocos datos diferentes se pueden tratar como datos no agrupados y extraer información valiosa de ellos. Repito, entonces si no son 20 valores o menos y son diferentes entre ellos, se llaman datos no agrupados. Los datos no agrupados provienen tal cual de la encuesta o del estudio, así tal cual venían o se llenó la información, así se van a obtener o así se van a sacar, y para obtenerlos y por ello carecen de procesamiento. Es decir, supongamos el ejemplo que les puse de la encuesta de redes sociales. Vamos a pensar que en una persona nada más en una encuesta contestaron 10 personas. Esos son mis datos no agrupados. No están ni ordenados ni nada así. Así como venían, esos así son datos no agrupados. Ahora, ejemplos de datos no agrupados. Ejemplo 1, dice, resultados de un examen de coeficiente intelectual realizado a 20 alumnos de manera aleatoria. Y si los datos obtenidos fueron los siguientes. Entonces ahí vienen los datos de ese coeficiente intelectual del examen. Entonces ahí están, no están ordenados y son menos, o son 20 menos 2, 4, 6, 8, 10, son 20. Ahí está. Segundo ejemplo, edades de 20 empleados de cierta cafetería muy popular. Igual tenemos 20 datos, o pueden ser menos. Repiten, aquí no están ordenados los valores. Y así como venían, así se obtienen. Entonces, esos son los datos no agrupados. Ok, ahora vamos con lo que es la media aritmética, o que también le llaman aquí el promedio. También conocido como promedio, denota como X, el cual se calcula de la siguiente manera. X con la línea arriba, eso me falta ponerlo. Entonces donde X1, X2 hasta Xn son los datos y n es el total de ellos. Y una notación sumatoria tiene la siguiente fórmula. Entonces la media es el promedio, eso ya lo saben sacar. Entonces nada más se tienen que sumar el número, los elementos, y se divide entre el total de elementos. Eso ya no me voy a poner a explicar aquí cómo se hace, porque ya aquí todo el mundo sabe sacar promedio, tanto de manera manual como con calculadora. Okay. Esa es la media aritmética, ¿sí? Conocida como el promedio. Vamos con la que sigue. Hay uno que se llama la media geométrica. Dice, se define como la raíz, porque se tiene que sacar raíz cuadrada, la raíz índice n del producto de n términos. Okay. ¿Qué es? Dice, la media geométrica se utiliza con más frecuencia para calcular la tasa de crecimiento porcentual promedio de algunas series dadas a través del tiempo. Okay. Yo este concepto, les soy sincero, yo nunca lo había escuchado, o al menos no recuerdo haberlo escuchado, pero no está tan complicado, está bien sencillo, el resolverlo está muy sencillo. Entonces, la fórmula es la siguiente, la media geométrica es igual a
la raíz cuadrada, pero fíjense, aquí no se suman, aquí se tienen que ir multiplicando los elementos de ese conjunto, y voy a sacar la raíz, pero de acuerdo al número de elementos, es decir, podría ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, etcétera. ¿De qué va a depender ese valor de n? Del número de elementos. Ahí te tengo un ejemplo, dos ejemplos para que lo entiendan. Entonces, esa es la media geométrica, ¿sí? Donde se saco raíz cuadrada de la multiplicación de los elementos, y por último le saco la raíz cuadrada, cúbica o la que sea, dependiendo del número de elementos. Ok, ejemplo 1. Dice, encuentra la media geométrica de 25 y 9. Entonces tengo dos valores aquí. Dice, hay dos números. Entonces la media va a ser una raíz cuadrada. Entonces lo único que tenemos que hacer es 25 por 9, que me va a dar 225. Y le tengo que sacar raíz cuadrada. Ahora, ¿por qué le saco raíz cuadrada? Porque son dos elementos, el 25 y el 9. Entonces ahí está. Si lo quieren hacer en la calculadora, ahí está, da ese resultado. Vamos con el ejemplo 2. Y se encuentra la media geométrica de 4, 10 y 25. Aquí tengo tres elementos. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos tres elementos? Los tengo que multiplicar. Y al final tengo que sacar raíz cúbica de su producto. Entonces tenemos el 4 por 10 por 25. Esos los voy a multiplicar, que me va a dar 1000. Y ya luego tengo que sacar raíz cúbica. Repito, ¿por qué es cúbica en este caso? Porque son tres elementos. Si hubieran sido 4 o 5, saco la raíz a la cuarta o a la quinta, ¿sí? Entonces la raíz cúbica de 10 me va a dar, perdón, raíz cúbica de 1000 me va a dar un 10. ¿Queda claro cómo se obtiene la media geométrica? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ujú. Y bueno, van a ver que casi siempre, bueno, casi, sí, normalmente no se ponen tantos elementos aquí dentro de la raíz, porque si no me quedaría un número muy grande. Ok, entonces es media geométrica. Vamos con la que sigue, que es la mediana. Dice, la mediana es el valor que aparece en el medio de una sucesión, ojo aquí, ordenado de datos. Es decir, yo tengo un conjunto de elementos, los cuales van a estar ordenados, y a través, ya una vez que estén ordenados, ya puedo sacar la mediana. Para obtener la mediana es preciso ordenar los datos. Y aquí algo muy importante, si el número de observación, o sea, si el número de elementos es impar, es más fácil, dice, no hay problema en encontrar el punto medio del conjunto, pero si tenemos un número par de datos, se buscan los dos datos centrales y se promedia. Es decir, si yo tengo 7 elementos, ¿dónde está exactamente la mitad? Entre el 3 y el 4. Sería el cuarto elemento, sería la mitad, ¿no? Porque si yo dejo la mitad, el cuarto elemento es la mitad, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Esa es la mitad. Si yo tuviera 8, como no es un número impar, ¿qué tendría que hacer? Tendría que sumar, bueno, promediar los valores del medio, ¿sí? Y de ahí, ese sería mi valor medio. Ahorita lo vemos con un ejemplo. Entonces, ejemplo 1, dice, se encuentra la mediana del conjunto, y ahí está el número de elementos. Miren, aquí están 3, 6, son 7 números, ¿sí? Entonces, ya están ordenados, obviamente, y aquí ya están ordenados. Hay 7 números en el conjunto, y estos están acomodados en orden ascendente, de mayor a menor. Dice, el número medio, el cuarto de la lista, que lo marqué en azul, es el 11. Entonces esa es la mediana. Mi mediana es el 11. ¿Por qué? Porque es un número impar, o el número de elementos es impar. Entonces son 7 elementos, el 2, el 5, el 8, 11, 16, 21 y 30. Son 7 elementos, y como ya están ordenados, me voy a la mitad, y entonces la mitad es el 11. Esa es mi mediana. Ese es en el ejemplo 1.
El ejemplo 2 son números, son pares. Tenemos 2, 4, 6, 8. Son 8 números. Entonces, como es un número par, el número de elementos, hay que hacer lo siguiente. Primero hay que ordenarlos. Ahí ya están ordenados de menor a mayor. Y una vez que ya están ordenados de menor a mayor, perdón, dice, hay 8 números en el conjunto, un número par. Entonces, así encuentra el promedio de los dos números medios, el 10 y el 24. Entonces, perdón, es que estaba aquí algo. El 10 y el 24. Entonces nada más sacamos la mediana, o sea, simplemente se promedian, se suman el 10 más el 24. Le sacamos mitad y eso me va a dar 17. Entonces la mediana de ese conjunto de valores me va a dar 17. ¿Dudas con la mediana? No, profe. ¿No? Ok. Y por último, vamos con la moda. La moda es el número que está representado más veces dentro de un conjunto de datos, es decir, que tiene mayor frecuencia absoluta, o sea, que se repite más veces. Punto. Hay tres tipos de moda, dependiendo cuántas veces se repita un número o un determinado grupo de números. Entonces tenemos los tipos de moda, que sería la moda unimodal, cuando el máximo número de repeticiones, o sea, de números, se da para un solo número. Es decir, tengo un grupo de números y ese es el que se repite más veces. Bueno, esa es mi moda. Dice, ejemplo, encuentre la moda del conjunto. Ahí están esos números de elementos. Se recomienda aquí ordenarlos para verlos de manera más fácil. Entonces aquí la moda, ¿cuál sería mi moda de ese grupo de números? 9. El 9. Si bien el 5 también se repite, pero el que se repite más veces es el 9. Entonces mi moda 2, 3, 7, 10 y 12 aparecen una vez cada uno. El 5 aparece dos veces y el 9 aparece tres veces. Entonces mi moda es el 9 porque es el que se repite más veces. Esa es la moda unimodal. Cuando de ese conjunto de números solo uno se repite más veces que todos los demás. Ese está sencillo. Vamos con el que sigue. La moda bimodal. Cuando el máximo número de repeticiones se da para dos números. Entonces tenemos el ejemplo, dice, encuentra la moda del conjunto y ahí tenemos esos elementos. Sería 2, 5, 6, 8, 8, 9, 11. Entonces, ¿cuáles números se repiten igual número de veces? 5 y 8. El 5 y el 8. Los demás no se van a repetir o no se repiten. Dice, en este caso hay dos modas, porque puede haber más de dos modas. Dice, el 5 y el 8 ambos aparecen dos veces, mientras que los otros solo aparecen una sola vez. Entonces, si dos números se repiten el mismo número de veces, eso es la moda, o la moda bimodal. ¿Sí? Si aquí en este grupo de conjuntos, por ejemplo, hubiera habido igual 2, 5 y 3, 8, es unimodal, es decir, el 8 es el único que se repite, o sería la moda sería 8 en este caso. Pero como dos números, en este caso el 5 y el 8 se repiten dos veces, entonces es bimodal. Y el último tipo de moda es la moda multimodal. Dice, cuando el máximo número de repeticiones se da para 3 o más números. Tenemos esos valores. Dos veces se repite el 3, dos veces el 5, dos veces el 8 y solamente una vez el 6. Entonces, aquí es multimodal porque obviamente esos tres números, 3, 5 y 8 se repiten igual número de veces. Entonces la moda del conjunto en este caso serían para los tres números, que serían el 3, el 5 y el 8. Entonces ahí se repitió o es la moda multimodal. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, chicos? No, profe. ¿Seguros?
Ok. Sí.